Hola, muy buenas, espero que estés muy bien y mejor aún después de ver este video. En el día de hoy te traigo una práctica muy pero muy interesante, eficiente y no solo, sino también fácil de aplicar de mindfulness para superar las emociones difíciles. Si la pones en práctica verás que te ayudará muchísimo en distintos momentos de tu vida, así que sin más vamos a ello. Esta práctica simplemente consiste en imaginar tus pensamientos y emociones difíciles como si se trataran de pequeños personajes. Los puedes imaginar como si fueran incluso personajes en dibujos animados, si quieres, que van caminando en un desfile para poner también, ¿por qué no?, un poco de humor y soltura a esta práctica. ¿Y esto por qué? Porque poder visualizar o imaginar tus pensamientos y emociones como si fueran personajes de animación que van pasando delante de ti en un desfile es sorprendentemente útil porque nos ayuda a desengancharnos de esos pensamientos y de esas emociones para así poder tomar distancia. Nos ayuda, en otras palabras, a comprender que no somos nuestras emociones, como tampoco somos nuestros pensamientos. Así como podemos tener un reloj, usarlo y comprender que no somos nuestro reloj, del mismo modo podemos tener pensamientos pero comprender que no somos esos pensamientos, y lo mismo con nuestras emociones, que surgen y aparecen según las distintas situaciones en las que nos encontramos. El problema es que a veces nos comportamos como si esa emoción fuera la que guiara o controlara nuestras vidas. Y enhorabuena cuando juegan a nuestro favor, pero debemos ser capaces de intervenir si notamos que esas emociones, en vez de potenciarnos, nos están tirando abajo. También es importante comprender que las emociones no son permanentes, así como llegan, también se van. Por eso es una buena idea imaginarse a las emociones como criaturas animadas que están en un desfile en el que solo quieren ser vistas, sin más. Esto nos ayuda a recordar que cuando estamos en presencia de una emoción como la tristeza, por ejemplo, esta también pasará. Y cuando estamos delante de una emoción como la alegría o el entusiasmo, también pasará. Y lo digo porque a veces deseamos aferrarnos a una emoción o nos desilusionamos cuando dejamos de experimentar un tipo de emoción que nos resultaba agradable. Entonces, intenta visualizar o imaginar a tus emociones y pensamientos de esta manera y verás cómo cambia tu percepción. Eso sí, recuerda que son como personajes en animaciones que están en un gran desfile, por lo cual quieren ser vistas. Y si buscas evadir la mirada, seguirán allí delante tuyo reclamando tu atención y no seguirán desfilando y tampoco se marcharán hasta que no le prestes atención. Porque de lo contrario lo que sucede es lo siguiente, y dime si no te ha pasado: alguien te dice o hace algo y tú haces como si nada, te callas, te lo guardas, pero ¿qué sucede? Que está allí como una espina que te carcome. ¿Y por qué? Porque la ignoras. Pero ignorar no hará que eso desaparezca, por el contrario, hará que eso crezca, crezca y crezca para que dejes de ignorar. Y luego así quizás en una cena de lo más tranquila, ¡pum!, estallas y reaccionas de una manera que nadie se esperaba. Por eso te digo, imagina como si se tratara de un personaje que está allí desfilando y no se marchará hasta que lo veas. Cuando usas esta analogía puedes acercarte a tus emociones sin temor y de una manera más sabia. ¿Y para qué? Para comprender qué quiere transmitirte esa emoción. Además, puedes tomar distancia si lo necesitas. Por ejemplo, si se tratara de enojo, puedes imaginar que retrocedes y mientras el enojo está allí montándote un espectáculo en ese desfile, tú retrocedes y vas a la parte más alta de la tribuna para observar el enojo desde lejos. Imaginarte que te sientas y ves el enojo que busca llamar tu atención y ya luego se irá. De esta manera, además de desengancharnos de nuestras emociones y pensamientos, podemos permitirnos dejar de luchar contra ellos y aceptar que simplemente están allí. Entonces, ahora que se ha entendido la idea en general, te compartiré 3 pasos a seguir para que te resulte súper fácil ponerlo en práctica. Paso 1. Imagina esa emoción difícil como uno de los miembros de un gran desfile. Esto te ayudará a identificar cuál es la emoción que está presente en ese momento y poder nombrarla.
Cuando la nombres puedes pensar en algo como por ejemplo, allí está la melancolía o allí está el miedo. Si te fijas, la mayoría de las personas dicen estoy triste o dicen tengo miedo. Y esto porque nos identificamos con las emociones. En cambio, este otro enfoque te permite observar tus emociones y pensamientos sin engancharte. Y después de observar y dar un nombre a ese personaje animado que se encuentra en ese desfile, sigue observando su aspecto. Por ejemplo, si tuvieras que dibujarlo, ¿de qué color sería? ¿De qué tamaño sería? Si tuvieras que dibujar a ese personaje, ¿sería sólido como el metal o aireado como el algodón? ¿Qué crees que sentirías si pudieras tocarlo? ¿Sería blando? ¿Tendría espinas? ¿O sería suave? También puedes preguntarte qué tipo de energía tiene, cómo se mueve y preguntarte también, si pudieras tocar a ese personaje, ¿sentirías algo en alguna parte de tu cuerpo? Como puede ser en la panza, en el cuello. Muy bien, hecho esto, el segundo paso es averiguar qué quiere decirte y qué necesita. Puede ser que solo quiere que tú puedas verlo y saber que está allí. Por eso el primer paso consiste en nombrarlo y reconocer su existencia. Porque puede ser que con solo eso ya ese personaje, o mejor dicho, ese pensamiento o esa emoción pueda seguir adelante. Si no es así, puedes imaginar que le preguntas a ese personaje animado llamado Rencor, por ejemplo, si hay algo que quiera o que necesite de ti, si hay algo que te quiera decir. Puedes imaginar que le preguntas también si acaso está intentando ayudarte, lo cual es lo más probable. Por ejemplo, el enojo puede querer indicarte que alguien está avasallando tus derechos. El enojo podría estar allí para decirte haz algo, defiéndete, pon límites. Puedes imaginar que le preguntas a ese personaje cuál ha sido la experiencia que lo ha traído hasta aquí y así podrás notar en qué momentos de tu vida aparece. Porque hay ciertos sentimientos que se despiertan en algunas épocas del año, por ejemplo. En épocas navideñas, por ejemplo, la gente va mucho más contenta y entusiasta. Eso a nivel general. Luego a nivel más personal, algunas personas se sienten un poco revueltas, idas, pensativas unas semanas antes de sus cumpleaños y se sienten un poco confundidas a veces porque no saben muy bien qué les está pasando. Y es que inconscientemente un mes antes de tu cumpleaños puede ser que tu mente empiece a hacer como un análisis de cómo ha ido el último año, qué has hecho, qué no, con qué has cumplido, con qué no, en fin. Por otra parte, hay emociones que se liberan delante de ciertas personas o situaciones. Por eso te decía, imagínate que puedes preguntar a ese personaje cuál ha sido la experiencia o la situación que lo ha traído hasta aquí. Hacer este ejercicio, esta práctica de mindfulness te ayudará a no pelear con tus emociones y más bien comprenderlas. Por ejemplo, si ves que en ese desfile de las emociones la tristeza está tratando de llamar tu atención, puede ser que esté indicándote que hay algo que extrañas o que te sientes solo, sola, y así podrás darte cuenta de que quizás el personaje de la tristeza en realidad se llama Soledad. Y si en ese momento no aparecen respuestas, no te preocupes, las respuestas llegarán. Y el ejercicio no habrá sido en vano, por el contrario, te ayudará de todos modos a tomar esa distancia, a estar en calma y a practicar la aceptación. Simplemente mantén la curiosidad y una mente abierta. Por último, el tercer paso sería aprender a darles espacio a estos personajes y permitir que sigan desfilando sin que te arrastren a ti dentro de ese desfile. Recuerda que siempre puedes ir más alto en la tribuna a observar el desfile de las emociones y contemplar a los distintos personajes que van pasando por ese desfile. Algunos llegan, desfilan y se van, y otros llegan, permanecen en el medio montándote un espectáculo para ser vistos y luego también se van. Puedes probar este ejercicio acompañándolo con algunas respiraciones profundas para relajarte un poco e incluso puedes agradecerte a ti misma, a ti mismo por tomarte este tiempo para esta práctica de mindfulness. Y un paso extra, suscríbete si te ha gustado este ejercicio para que no te pierdas de las próximas novedades, porque cada jueves
te comparto un nuevo video con claves o pasos concretos a seguir y durante la semana también voy compartiendo mini videos, shorts o publicaciones en el apartado comunidad. Te mando un abrazo muy grande, te deseo lo mejor y hasta pronto. Adiós.